Buen día, les habla José Giovanni Rubiano López, sustentante estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Nos encontramos en el proceso de la planeación y la investigación educativa y vamos obviamente a poder inferir en los enfoques y niveles de la planeación. Podemos decir que poder entender los enfoques y niveles de la planeación nos invita a que su entendimiento y comprensión obviamente tengan la validez para formular un proyecto educativo más relevante y más pertinente y obviamente identificando que esa planeación debe ser coherente, fundamentada y orientada obviamente a metas y objetivos institucionales. Como dice Valdés, la planeación es un proceso sistemático que orienta de manera consciente el rumbo o la ruta institucional, definiendo obviamente acciones, fines y decisiones para construir un mejor futuro. Esto es importante de tal manera que conocer tanto los enfoques, componentes y niveles nos va a poder entender más el rumbo institucional que queremos prever para nuestra organización. Iniciaremos con los enfoques de la planeación. Inicialmente el enfoque interactivo de ACOF nos invita a hacer un ejercicio participativo de interacción social en donde obviamente el ejercicio colaborativo es muy importante, que parte de ese diálogo, reflexión y negociación permanente. Algunos de sus principios son la participación, la continuidad y el holismo, de tal manera que el trabajo parte de un diálogo o un debate colaborativo y que integra todas las partes. Al igual que pues, su frase de Jacob es que el futuro no se predice, sino se construye. Algunas de sus orientaciones son la reactivista, inactivista, preactivista e interactivista, de tal manera que por alguna de esas orientaciones son rutas o lineamientos que podemos tomar de tal manera que los actores puedan enrutar un rumbo de igual forma que pues, pueda tener prevalencia en el desarrollo. Los directivos o los actores principales se tienen que tener la capacidad de diseñar, de elaborar conjuntamente esos futuros deseables y al igual que organizar estas herramientas son para un proceso más optimizado y deseado. El segundo enfoque es el prospectivo, muy bien como lo dice, pues de parte de esa construcción de un futuro posible, medible, que existe a nivel en el ejercicio de una construcción social, igual que el interactivista. Algunos autores como Merela nos propone el método de la proferencia de tal manera que es como la capacidad que tiene un directivo de ejercer en cada uno de su organización una oportunidad de desarrollo. Godet define y diferencia la prospectiva y el pronóstico, en donde pues obviamente la prospectiva es algo más organizado y sistémico y el pronóstico no se puede quedar solamente en algo subjetivo. Y Robert dice que la prospectiva rompe el bloqueo de lo perceptivo, o sea, no solamente se queda en la sensación. Algunas de sus características es que pues uno prevé el futuro posible o deseado a través de la construcción de ese futuro de manera organizada y sistémica. Los actores o los directivos se buscan que tengan la capacidad de anticipar, imaginar y deliberar como algunas habilidades organizativas. Tenemos el enfoque sistémico, en donde obviamente el sistema se define como la suma de todas las partes de manera interdependiente, de tal manera que cada parte pues tiene su función y obviamente su organización interna. Y esto se prevé a través de el diálogo, la reflexión y la complejidad. Aparece Bertrand Lanfy, quien nos invita a pensar en esa frase de que el todo es más importante que la suma de las partes. De tal manera que lo que nos invita es a que el funcionamiento del sistema parta de la suma o el engranaje de cada una de las acciones que aparecen en cada una de las áreas. Y algunas de sus características parte del diagnóstico y de aquí se va desarrollando un proceso, obviamente, que pasa por la retroalimentación y un análisis estructural de cada una de las acciones. Algunos de sus principios o fundamentos es que pues, la institución es un sistema con partes interdependientes, pero cada parte independiente pues tiene una función importante dentro del sistema y de tal manera que pues el futuro dependa obviamente de cada una de esas interrelaciones. Y aquí los directivos reconocen en este ejercicio la complejidad en la consideración de múltiples escenarios que se puedan organizar previamente. Aparece el enfoque estratégico como lo plantean,
parte del cálculo situacional sistemático que nos invita Matus en su ejercicio, como esa habilidad de participar activamente en los escenarios a través de medir restricciones, límites, barreras, desarrollos y procesos para poder actuar cada uno. Ogma nos dice que es un carácter no lineal del pensamiento estratégico, este enfoque estratégico, porque obviamente se tiene que pensar en el problema y de ahí partir al desarrollo procesual para poder solventar la realidad. Algunas de sus características, obviamente cada actor es importante aquí a través de su debate, de su fuerza y de su recurso. Se define que existe a través de este enfoque estratégico las acciones cambiantes y asimismo pues el análisis será obviamente visto como un ejercicio permanente y obviamente se combina esa visión de largo plazo con acciones tácticas a mediano plazo. Algunos de sus fundamentos es lo viable y el método del cálculo. Lo viable es hacer lo posible en acciones concretas y el método de cálculo es también pues ejercer una estrategia o metodología técnica en cada una de las áreas. En esta división del problema en partes para ensamblar situaciones. Los directivos obviamente deben ser estrategas o analistas que obviamente predicen o prevén el futuro a través de un sistema estratégico. El enfoque holístico es un enfoque más integral, más configuracional, en donde obviamente la planeación es interactiva, es sistémica y en donde cada una de las partes aporta para su funcionamiento. Este enfoque nos invita es que cuando se tienen las múltiples variables de cada una de las dimensiones, tanto sociales, culturales y políticas y organizacionales, la planeación obviamente se desarrolla con más eficacia. ACOF, que es el mismo que nos invita desde el enfoque interactivo, nos dice que este principio es el que se debe integrar a través de las partes y producir una comprensión total del problema, por eso se llama holístico. Una de sus características es que es un todo integrado, o sea que cada una de las partes hace, obviamente, engranaje para desarrollar una meta o un objetivo institucional. Y pues aquí son muy importantes esas relaciones tanto internas como externas que buscan ser coherentes en las metas institucionales. Algunos de sus principios es que este tipo de planeación mejora o se vitaliza cuando cada una de las partes actúan engranadamente y de manera simultánea. Obviamente por eso uno de sus principios es la integración y la coordinación. Vemos ahora los niveles de la planeación. El primer nivel que nos invita es la planeación estratégica, que obedece obviamente a los altos mandos o a la dirección general de la institución en donde se permite que se analice un entorno, se defina su rumbo y se establezcan estrategias para que las metas se cumplan y se da obviamente a mediano o largo plazo. Estas características de la planeación estratégica, aparte de tener el largo plazo, es estar midiendo constantemente las metas, objetivos, principios y los valores teleológicos como la visión y misión de la institución, que pueden partir también de un proceso diagnóstico para que ese marco de todas las demás decisiones tenga un nivel de planeación específica. Responde a preguntarnos qué queremos lograr como organización institucional, cuál será nuestra dirección en los próximos años, obviamente que ese valor teleológico obviamente se esté midiendo permanentemente. Un nivel de planeación importante es la planeación táctica y aquí es donde nace el concepto de estrategia como aquella forma obviamente de organización en donde cada acción específica debe desarrollar a través de un método o de una dirección. Y aquí, obviamente, que es a mediano plazo la planeación estratégica obedecen estar midiendo los planes, metas y procedimientos de corto y mediano plazo para cada una de las áreas responsables. Su característica es que recae en mandos medios o en una jerarquía intermedia en donde pues cada una de las áreas o departamentos de la institución se tiene que estar obviamente coordinando de tal manera que se cumplan esas visiones o metas específicas de la organización y se fundamenta a través de algunos principios como el operacional, en donde obviamente se tienen que hacer acciones concretas a través de tareas que permitan avanzar de manera organizada y que se cumplan así sus objetivos. Obviamente son planeaciones
organizaciones y mediciones a corto y mediano plazo. La planeación operativa obviamente recae más en el concepto de tarea, en un concepto de acción concreta. Este nivel especifica obviamente cómo los recursos y estrategias se están obviamente llevando a cabo y fácilmente se puede medir a corto plazo. Algunas de sus características es que obviamente ya no obedece ni a la alta dirección ni a mandos medios, sino obedece a algunos actores importantes como jefes de áreas en donde pues sus tareas son concretas y deben responder a la alta dirección a través de un sistema específico de planeación. Aquí se pregunta es qué hacemos hoy para cumplir el plan, o sea que es algo más medible, más aceptable. Aquí aparecen acciones obviamente en el calendario, en el cronograma, que en donde no se puedan solventar, se tienen que estudiar, transformar y mejorar para una mejor organización. Finalmente tenemos la planeación normativa que, como su nombre lo dice, parte de algunas políticas, algunas normas que se establecen tanto interna como externamente de la organización institucional. Y obviamente tener ese marco normativo nos obedece a que sean las metas, objetivos, principios más coherentes para desarrollar la planeación. Se define obviamente como el establecimiento de fines, valores y principios fundamentales que orientan la organización institucional hacia un futuro deseado o real. Algunas de sus características es que parte de definir algunas normas, reglas, procedimientos y acciones que deben obviamente modificar o establecer la ruta de poder solventar metas, objetivos y propósitos de la organización. Algunos de sus principios, obviamente como nos invita aquí Munch, es lo que debe ser, o sea, no puede ser algo improvisado, algo intangible o subjetivo, sino que si está discriminado a través de alguna política o norma, obviamente deben desarrollar acciones concretas para que la organización pueda cumplir sus metas teleológicas. Finalmente, creemos que pues estudiar esos enfoques y niveles nos va a facilitar, obviamente, poder ejercer una propuesta de un proyecto educativo más pertinente, más eficaz, de tal manera que podamos asegurar que todos los objetivos y propósitos institucionales respondan realmente a las expectativas, a los intereses y a las realidades de los entornos. Pues obviamente aquí podemos decir que pues, la planeación obviamente es un sistema, un proceso sistemático organizado que orienta el rumbo institucional y que no es nada, obviamente, que nazca de un supuesto o que nazca, obviamente, de alguna intención sin organización. Estudiar todos estos factores y elementos nos da la posibilidad de que la planeación busque una cultura de la autoevaluación o de la evaluación institucional de tal manera que a través de los ejercicios de ese diagnóstico, de ese desarrollo, de ese control evaluativo permanente, se puedan generar que los planes de mejora se puedan desarrollar más fácilmente para entender que la organización es un engranaje de todas las partes. Aquí podemos, para terminar esta exposición, como dice Jacob, que la planificación no busca predecir el futuro, o sea, es un ejercicio que es medible, es un ejercicio objetivo, es un ejercicio que se puede hacer permanentemente de acuerdo a los enfoques y niveles y que busca que ese futuro deseable sea mucho mejor para obtener la calidad de la organización. Muchas gracias.